No, gracias, no. Voy a ser breve, de hecho. Sí, sabemos que los reformadores, hermanos, básicamente fueron tres hombres de los más importantes. De esos tres hombres tenemos a Martín Lutero, tenemos a Ulrico Zwinglio y a Juan Calvino. Dentro de estos tres, sabemos también, hemos aprendido, por ejemplo, ¿quién fue Martín Lutero? Él fue un monje. Primero empezó a estudiar lo que es las leyes, porque él estaba, pues era muy niño y era muy inteligente y su papá lo dominaba, como todos los hijos con sus padres, ¿verdad? De repente. Pero él, en aquellos tiempos, los hijos obedecían de verdad a sus papás. Hoy le decimos sí y no. Y a veces decimos no y tampoco. O sea que en aquellos tiempos, Martín Lutero obedecía a su papá aún en contra de su voluntad, pues era lo que tenían que hacer. Y en aquel tiempo, hermanos, dominaba mucho lo que era el catolicismo romano. Y en todos lugares encontrabas una capilla, una iglesia, posiblemente de 2 a 3 capillas y cada iglesia. Y era la ley, era el orden, era lo más normal. De hecho, hermanos, todas las personas que iban creciendo, llegaba el punto en que los mismos padres les enseñaban a los hijos, ok, hijo, tú para que seas salvo tienes que hacer esto, tú para que tengas tu salvación tienes que andar, no se te olvide pagar aquí, comprar esto, comprar aquello. Entonces ya se les inculcaba en la mente a los niños y crecían con esa mentalidad diciendo que la católica era la iglesia católica romana era lo mejor que podía sucederles y se tenía que comprar todas las indulgencias y todos los servicios que habían. Ya era una cosa así como que normal para ellos. Pero también había que tener un poquito de dinero para que puedas solventar todos tus gastos. El papá de Haas, si mal no recuerdo qué se llamaba, el papá de Lutero le decía, hijo, quiero que estudies leyes. Porque era en aquel tiempo las leyes, era muy, muy buen remunerado. Y bueno, en contra de su voluntad, Martín Lutero se fue a estudiar leyes. Pero no era lo que él quería. Resulta que Martín Lutero, yendo una vez a su casa, en el área de su casa tenía la costumbre de haber muchas tormentas, ¿no? Sobre todo tormentas eléctricas. Tuvo una experiencia con una tormenta, pensó que él pudo haber muerto. Y como muchos, como antes que cuando éramos católicos, Señor, si me libras de esta, hago esto. Señor, si me libras de esta otra cosa, te prometo hacer esta otra cosa, ¿no? Pero él se encomendó a Dios. Le llaman patrones a sus pueblos unos santos específicos. En ese tiempo estaba la Santana, algo así se llama Santana. ¿Qué es lo que hizo Lutero? Se encomendó a ella, dijo, si me libras de esta, mira, te voy a servir. Es lo que hacemos todos, o sea, hacía antes todos. Y él cumplió su palabra. Él después dejó las leyes para meterse al monasterio. Y fue un monje muy entregado. Pero también porque aprendió un poco de leyes, sabía que la ley tenías que pagar. Es decir, la ley te implicaba que si tú robabas, había un castigo. Que si tú hacías algo, tenía que haber una consecuencia. Y eso es lo que se le quedó en la mente a Lutero, que, ok, yo soy pecador, tengo que pagar. Pero ¿cómo puedo pagar a Dios? ¿Cómo puedo yo venir a Dios y decirle, Señor, perdóname para poder ser salvo? Y no todos mis pecados, porque el pecado era muerte, él sabía eso de repente. Así que bueno, hermanos, creció con eso, toda su vida afectó la decisión que lo llevó al final de lo que conocemos a Martín Lutero. Pasó por muchas cosas, muchos ahora le llamamos un proceso en nuestras vidas, pasamos ciertos procesos, pero que al fin de cuentas pensamos que a Martín Lutero lo más seguro que todo lo que él pasó en el monasterio, porque él fue una persona que exageraba en todas sus cosas que hacía. Le decían, o sea, no les daban cobijas para dormir, porque decían que el cuerpo tenía que no
no a estar cómodo en esta vida para merecer el cielo. En el transcurso de todo su proceso, bueno, llegó a un punto que se le permitió leer la Biblia. Y yo estoy brincándome mucho. Realmente la historia de Martín Lutero pues es grande, es extensa. Si de repente tienen un tiempito por ahí, estudienla, véanla, perdón, y verán que es muy, diríamos nosotros, emocionante, porque sí te queda como que te dan ganas de estar estudiando. Y hermanos, pues Martín Lutero llegó a un punto en que, por la misericordia de Dios y dentro de sus planes, le dieron la Biblia para enseñar a una escuela. Y fue cuando él empezó a leer la Biblia, a estudiarla, y fue cuando llegó al punto donde encontró que por fin, después de todo su sufrimiento que pasó, dijo, espérame, aquí dice que para que yo pueda ser salvos, debo de reconocer a Dios por fe. Y dijo, pero entonces todo lo que están haciendo la iglesia está mal. Pero entonces, ¿por qué la iglesia pide esto y esto y esto y esto para que yo pueda ser salvo? Si aquí la Biblia dice que para ser salvos necesito fe. Y era gratuita. Y hermanos, bueno, dentro de todo esto, todos estos tres reformadores tuvieron su momento de proceso, su sufrimiento, ¿verdad? Pero que los llevó a la consecuencia que los llevó fue, bueno, simplemente 1500 Lutero, Zwinglio y Calvino, hasta la fecha se hablan de ellos, de todos sus escritos, de todo lo que escribieron, y nos ha afectado la humanidad hasta este momento. Aunque sus escritos fueron muy importantes, entendamos, hermanos, que ellos lo que hicieron fue rescatar las escrituras nuevamente y mandarnos nuevamente a lo que es lo original de lo que Dios había establecido. Si ellos no hubieran explicado y estudiado las escrituras como son, nosotros no lo entenderíamos, seguiríamos como esclavizados en cierta forma dentro de lo que era la católica romana. Ponce León X, que llegó a ser emperador de Roma, él en 2 años, dice la historia, que vació todo el dinero de la iglesia, porque él les gustaban las fiestas, le gustaba ir a cazar, hacía muchas cosas que fue cuando él dijo, tengo que hacer algo para meter dinero, porque la construcción de se llama Basílica de San Pedro, estaba en construcción y dijo, tenemos que ponerle pausa, no hay dinero y tenemos que ver cómo hacemos para sacar dinero. Y ese fue el punto. Empezó a llamar a una persona y dice, ¿sabes qué? Ayúdame, tenemos que sacar dinero. Y empezaron a vender las indulgencias, empezaron a se cuentan del que tenía mucha facilidad de palabra para convencer. Texel, perdón. Él, hermanos, dicen que se puede decir que él fue el que innovó lo que son los ads en aquel tiempo. Tenía muy buenas formas de poner publicidad y todo eso para convencer a la gente. Bueno, fue contratado y empezó él mismo a decir, ¿saben qué? Hagan esto, su salvación está por medio, pongan en el cofre, pongan una monedita y su pariente que está no sé dónde, puede, en el momento que cae la moneda, se sale del purgatorio para irse al cielo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, estaban juntando dinero como del lugar para terminar la basílica. A todo esto, hermanos, Lutero dijo, espérame, aquí hay algo como que no está bien, la Biblia no dice eso. Y yo voy a decirle al emperador, ¿sabes qué? Al Papa, les voy a decir, oye, ¿ya te diste cuenta de lo que está pasando? Oye, no sé si ya te diste cuenta que están haciendo esto y esto y esto. Y sabemos que él lo hizo de buena fe. Él no lo hizo para atacar a la iglesia. Él lo hizo pensando que a lo mejor el Papa no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero fue el comienzo de la nueva era del cristianismo, hermanos. Él no lo sabía tampoco. De hecho, como una vez le platicaba a mí bueno,
empezaban a quemar las iglesias después de que entendieron la Biblia, y los seguidores de Lutero empezaban a quemar, a saquear iglesias, a sacar santos y todo eso. ¿Por qué? Porque habían sido engañados. Habían sido engañados, pero también Lutero. Al ver eso dijeron, espérense. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No se hace así. Las cosas no van así. Se enojó y le dijo, están haciendo incorrectamente. ¿Por qué? Porque ya uno que conoce las escrituras debe haber cambios en nuestras vidas, ¿verdad? No es como que, me estaban engañando, ahora sí me voy a desquitar. O sea, no, es que no, así no funciona. Sino debemos ser humildes y entender las escrituras. Para llegar un poquito ya cerrando con Martín Lutero, hay un contemporáneo junto con él que, aunque no conocía a Lutero, porque Lutero era alemán, en Suiza, ay, no sé, a veces se me olvidan las palabras. Suiza. En Suiza, había otra persona, otro pastor llamado Ulrico, es que lleva una L, ¿verdad? Ulrico. Es Ulrico Zwinglio. Él era suizo. ¿Qué es lo que pasaba? Él era pastor, pero una vez llegó a un punto, hermanos, que este pastor, no sé, como que dijo, agarró las escrituras y cuando estaba leyendo, quiso cambiar la forma de enseñar las escrituras y empezó a hacerlo versículo por versículo. Cuando él empieza a hacer eso, se da cuenta, igualmente como Martín Lutero, espérame, y no conocía todavía él a Martín Lutero. Sin en cambio, él empezó a ver las escrituras y empezó a entender las escrituras, gracias a Dios, empezó a entenderlo, y a él en ese punto estaba también tomando la reforma, y después de que él empezó a entender las escrituras y empezó a ver, llegó a reconocer a Martín Lutero, sus escritos y todo eso, dijo, no, está bien. Se empezaron como a conectar. Eran como, se puede decir como tipo amigos, pero al menos amigos en relación de los cambios de la Iglesia Católica. Y también Zwinglio empezó a hacer muchos cambios que, igual como Martín Lutero, tuvo que ser perseguido, corrido, tal vez encarcelado y todo eso, pero a fin de cuentas, él también afectó la reforma, lo que es la reforma, ¿sí? Él tuvo juntas con Martín Lutero, hubo meetings para ponerse de acuerdo. Había muchas cosas que dice la historia que Zwinglio estaba de acuerdo con Martín Lutero, a excepción de que llegaron al sacramento de la Cena del Señor, que hubo un pequeños como que diferencias en las cuales que dijeron, es que no es así, es que sí, es que no. Y bueno, con el temperamento fuerte que tenía el Martín Lutero, dijo no, se enojaron. Hubo una guerra, se llaman cantones, se decían cantones, si era él, ¿verdad? Cantones, eran como ciertas, como ciudades, tipo ciudades, y todo estaba bien, pero hasta que cuando perdió ahí con Martín Lutero, fueron a la guerra, estuvieron en contra, y hubo una guerra, y en la guerra, pues, tipo guerra civil, él murió. ¿Sí? Él murió, pero también entonces vemos a Juan Calvino. Ahora, hermanos, todos estos hermanos hicieron un excelente exégesis de la palabra de Dios, en un estudio bastante profundo de la palabra de Dios. No eran gente que yo voy a leer aunque sea un capítulo. No, ellos se leían la Biblia y la discernían, llegaban a la profundidad de qué es lo que significaba la palabra de Dios. Juan Calvino igual cursó su vida normal, también su padre quiso que él estudiara leyes, inclusive, aunque su pasión no eran las leyes, eran el arte, leer, la filosofía y todo eso. Cuando su papá murió, cuando él tenía aproximadamente 21 años, dijo, bueno, ya no quiero seguir con las leyes, quiero dedicarme al arte. Terminó su carrera, posteriormente sí terminó su carrera de leyes, y él, hermanos, Juan Calvino fue una persona demasiado más
no más intelectual, ¿cómo les voy? Descubrió más cosas para la iglesia reformada. Él hizo algo que de repente ni Agustín, ni Lutero o Zwinglio hizo, pero que fue, él vio la necesidad, él era francés, y él vio la necesidad de que muchos compatriotas de él querían conocer a Cristo. Decían, bueno, vio tanta hambre de conocer a Dios, de conocer a Cristo, que empezó a escribir una institución de la iglesia. Esta institución de la iglesia reformada es un documento muy importante, fue un documento muy importante en aquel tiempo. Y además, hermanos, ¿saben qué pasó? Que esa institución de repente surgieron otras posturas de la reforma. De ahí hasta la fecha seguimos viendo ciertas cosas de la institución de eso que él escribió. Fue tan importante que, claro, lo escribió una vez, le dio otra revisada, le fue agregando capítulos y le fue agregando capítulos y todo eso. De ahí él descubrió, agarrando todo lo que había aprendido de Martín Lutero y lo que había escuchado de Zwinglio, él empezó a sacar lo que son las 5 solas que ahora conocemos, que él no las estableció. Con el tiempo, ya en el siglo XX, empezaron a salir lo que son las 5 solas. Aún en el siglo pasado hubieron hombres que fueron agregando, poniendo, que era lo más importante. Ahora, que a esta fecha del 2025, ahora conocemos que son 5 solas, aunque pueden haber otras más. Habían sugerencias que hubieran un poco más, ¿verdad? Pero ahorita se quedaron en las 5 solas. Pero fue por el motivo del estudio de Juan Calvino, que decía que él hablaba y se basaba en la fe, que solo se necesitaba la fe por Martín Lutero. Y Martín Lutero también empezó a descubrir lo que es la predestinación. Igual lo siguió y lo agarró Juan Calvino. Y empezó a decir y establecer todos estos puntos importantes, hermanos, que es lo que realmente necesitamos cuando vienes tú a Cristo, das tu corazón a Cristo. ¿Qué es lo que en otras formas significa esto? Significa que después que tú vienes a Cristo te arrepientes y formas parte de la familia de Dios. Estas solas son parte de tu vida. Vienen siendo parte de tu vida. Vienen siendo como tipo los medios de gracia que Dios dejó. Si tú no tienes interés de venir a Dios, pues estas olas no te van a importar para nada. No son parte de tu vida. Pero cuando uno tiene como ellos que tuvieron ese amor, se enamoraron de las Escrituras, hombres de oración, que decían, bueno, querían entender exactamente cuál fue el plan de Dios aquí en la tierra. Muchas veces, como yo le decía a una persona ayer, yo le digo, mira, uno muchas veces va a la iglesia y al que está acá adelante solo dice algo y dice sí, amén y punto. Nunca llegas a tu casa y escudriñas tu Biblia. A ver, espérame, el pastor dijo esto. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué significa? No le entendí. Es importante que tomemos notas para que vayamos entendiendo lo que vamos escuchando. Y de lo contrario, solo vamos a estar siguiendo, caminando lo que nos van enseñando. Si está bien lo que él diga, pues está allá arriba. Él sabe, porque está acá arriba, piensa que sabe todo y que está bien. Pues no. Entonces, eso es lo que le pasó a Martín Lutero. Y eso es lo que lo llevó a Zwinglio a tomar la decisión que tomó. Y Juan Calvino fue un poco diferente, pero sí igual, al escudriñar las Escrituras, personas muy inteligentes realmente, como le digo a los hermanos del estudio, pues como no tenían televisión, no tenían celulares, digo, ¿en qué se distraían? Pues en leer. Y eso hubiera sido, yo creo que es muy bonito leer. Y es un hábito que nosotros realmente no tenemos por lo mismo. Llega uno cansado del trabajo y lo primero que hace uno es sentarse tal vez a la televisión, tal vez a echarse su siesta, menos a estudiar, menos a leer. Entonces, es por eso que a veces vivimos en la ignorancia, como vivieron en aquellos tiempos.
Además de que en aquellos tiempos ni mucha gente no sabía leer, mucho menos tenían una Biblia. Tenemos la Biblia nosotros, tenemos ya la palabra de Dios revelada completa, no se le tiene que agregar nada, mucho menos quitar. Tenemos todo, pero ahora no tenemos ese hábito de leer ni estudiar. Entonces, estos personas que fueron claves en la reforma, en el cambio de la esclavitud en cuestión de religión, vamos a decirlo así, por leer la Biblia, hermanos, trajeron la libertad en el sentido de la esclavitud de religión. Nos hicieron libres de alguna forma. Y es como dice la palabra de Dios, que Dios nos hace verdaderamente libres. Y en todos los sentidos. Y sobre todo en la palabra nos abre los ojos. Decía una vez Lucero que cuando fue a una conferencia que ella no entendía muchas cosas, pero cuando empezó y se le explicó, es como quitarle una venda de los ojos. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú te pones y te expones a la palabra de Dios, entonces te das cuenta de que, yo no lo había entendido así. Porque es diferente, la experiencia es diferente. Entonces yo, como ellos, hermanos, estudiaron, sinceramente, hasta este punto, tenemos que tomar en cuenta que si nosotros ponemos nuestra parte como los reformadores, que de verdad admiramos mucho por ese trabajo tan excelente que hicieron en el estudio de la palabra de Dios, que ahora entendemos muchísimas cosas y que Dios nos ha permitido llegar a este punto, que hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo. Y bueno, en general, en grandes rasgos, muy grandes rasgos, esos son los reformadores, uno de los, puedo decir, los más importantes, que de donde vino todo lo que son la reforma. Si tienen preguntas, ya sabe, aquí está el pastor. ahí les puede resolver el problema. Yo no sé si ya me pasé. ¿Sí? Ok. Bueno, hasta aquí mi parte, hermanos. Bendiciones y gracias. Hola, muy buenos días, hermanos. Voy a hacer una pequeña oración para empezar. Si pueden cerrar sus ojitos. Padre Santo, gracias por tenernos aquí, Señor. Te damos gracias por este día, por tu iglesia Renova, Señor, por nuestros pastores, por el grupo que acaba de pasar a exponer, Señor. Gracias. Dirígenos en tu palabra para poder explicar, como dice el pastor, superficialmente lo que te hicieron estos personajes que fueron dirigidos claramente, que fueron por ti, Señor, y nos liberó de alguna manera de algo que estaba sucediendo en esos tiempos, que para ahora es muy satisfactorio para nosotros saber que vamos directamente a la Biblia. Siempre oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, voy a presentar el grupo y los que van a pasar a exponer en una forma de 1, 2, 3, 4, porque somos 4 personas. Es hermana Rebe, hermano Arnoldo, yo, hermano Arnoldo y hermana Miriam. Con ustedes, Rebe. ¿Escuchan? Bueno, a mí me tocó el movimiento de los luteranos, el luteranismo, y yo creo que voy a repetir varias cosas de las que dijo tío Jesse porque tiene que ver precisamente con Martín Lutero. Sin embargo, también voy a dar algunos antecedentes para que entendamos un poco más de qué se trata. Entonces, por ejemplo, con respecto del luteranismo, algunos antecedentes empieza desde el siglo XIV al siglo XV. Y si bien Martín Lutero fue el pionero, también ya había unos indicios con otras personas que ya tenían inconformidades con respecto de la iglesia. Como por ejemplo John Wycliffe y Jan Hus son ejemplos de estos movimientos. Ellos también mostraban preocupaciones por la renovación dentro de la iglesia y cuestionaban igual algunas prácticas. Después, otro evento que también tuvo parte fue la invención de la imprenta. Ahorita les voy a explicar por qué, pero esto fue como en 1440 con Johann Gutenberg y esto ayudó a revolucionar la difusión del conocimiento y que ayudó a propagar más la información de ideas, incluyendo los de la Reforma.
Ya después viene lo del nacimiento de Martín Lutero en 1483 y es lo que decía tío Jesse, que también posteriormente entró a la escuela de leyes, sin embargo no le gustó, sucede lo del evento del rayo y se dedica también al monasterio y también empezó a estudiar teología. Y bueno, también yo creo que lo que fue más significativo fue lo de las 95 tesis que él clavó el 31 de octubre de 1517. Esto fue porque también cuestionaba las prácticas y la eficacia de las indulgencias y criticaba la venta de las indulgencias, otras prácticas, y ahí prácticamente fue lo que se consideró como el inicio de la Reforma. Posteriormente, en 1518 y 1519, hubo algunos debates teológicos y ahí Lutero defendió sus tesis en algunos debates, como igual en la disputa de Leipzig en 1519 con Johann Eck, donde cuestionaba la autoridad papal. Después, en 1520, sucede lo que es conocido como la condena papal, en donde el Papa León X emite la bula de Ex Cur Domine, ¿sí? Condenando las ideas de Lutero y también lo amenazó con la excomulsión. Sí. Ahí en ese evento es en donde Lutero quema públicamente la bula que le había hecho el Papa. Después, en enero de 1521, sucede lo de la dieta de Worms. Aquí es en donde Lutero es convocado ante la dieta imperial para retractarse de sus enseñanzas, y justo aquí es cuando se niega y ocurre su frase muy famosa que dice: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Después, en mayo de 1521, sucede lo que es el edicto de Worms, en donde el emperador Carlos V declara a Lutero como un prófugo y hereje. Y también se prohíbe la posesión de sus libros, y Federico el Sabio es el que ayuda a ocultar a Lutero en un castillo. Ya después, en 1521 y 1522, sucede lo de la traducción del Nuevo Testamento. Gracias a que Federico ayuda a esconder a Lutero, durante su estancia ahí, él es el que puede traducir el Nuevo Testamento al alemán, haciendo que la Biblia sea más accesible al pueblo. Después sucede algo en 1525 en donde Lutero contrae matrimonio. Entonces, cuando contrae matrimonio con una ex monja, establece un modelo de matrimonio para los pastores protestantes, porque antes no se podía. Después, en 1529, sucede lo de los catecismos de Lutero, en donde él publica lo que es el catecismo menor y el catecismo mayor, que son también fundamentales para la religión luterana. Ya después, en 1530, sucede una confesión de Augsburgo en donde los líderes... esto ya es después porque Lutero inició la reforma, pero ya sus seguidores son los que esto. Dice que los líderes luteranos presentan al emperador Carlos V la confesión, en donde es un documento que expone creencias luteranas y se convierte en el documento fundacional. Después, en 1534, sucede lo que es la publicación de la Biblia completa de Lutero, y esta es la primera Biblia completa traducida por Lutero al alemán. Ya después, ¿qué más les voy a dar? Bueno, me voy a brincar hasta el siglo XVI y XIX y XX. Lo que pasa es que también continúa la expansión misionera. Después de Lutero hubo muchos movimientos más, pero les voy a decir un poco de qué es lo que hizo también el movimiento luterano. Ya vimos que fue contra la corrupción de la iglesia, y como decía tío Jesse, era porque ellos querían hacer la venta de indulgencias para hacerlo de la Basílica de San Pedro. Pero ¿qué más era esto? Era por el poder excesivo del clero, porque especialmente el Papa ejercía no solamente dentro de la iglesia su poder, sino también tenía un poder político y económico considerable. Entonces generaba resentimiento entre la nobleza y la población. Como decía tío Jesse también, muchas de las personas en ese tiempo no sabían leer ni escribir, entonces el índice de analfabetización era súper grande. Entonces, como la Biblia nada más estaba escrita en latín,
la gente no entendía y no tenía acceso. Y también hubo otra cosa que se llamaba humanismo renacentista, que promovió el pensamiento crítico y la búsqueda de las reformas, incentivando también la crítica a las instituciones que ya estaban establecidas en ese tiempo. También había otra cosa que era la situación política en el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde muchos príncipes alemanes vieron en las ideas de Lutero una oportunidad para desafiar la hegemonía del emperador Carlos V. Entonces, en ese momento todos estaban tratando de ver por su propio bien y por más poder. Una de las repercusiones de las 95 tesis que Lutero clavó fue que rápidamente fueron traducidas al alemán y difundidas gracias a la imprenta. Es lo que les decía sobre la invención de la imprenta, que tan importante fue. Esto generó un debate masivo y el apoyo de diversas partes de la nobleza alemana. Y ya con la de la excomunión en 1520 del Papa León X, que declaró a Lutero hereje, encontró refugio con quien ya les había yo dicho. Y otra cosa que estaba yo leyendo, no sé si sea correcto, pero Martín Lutero, bueno, las 5 solas, como dice tío Jesse, no se puede decir exactamente que fueron para una sola persona. Sin embargo, creo que Lutero fue el que empezó con lo de la sola fide y la sola escritura. Se podría decir. No sé si estoy mal, me dice. Ah, caray. Ok. A todo esto, ¿qué desarrollo e impacto tuvo lo de la Reforma? Bueno, hubo una fragmentación de la Iglesia que llevó a la división de la cristiandad occidental y al surgimiento de nuevas denominaciones protestantes. También fortaleció los estados nacionales, en donde los príncipes y monarcas adoptaron el luteranismo, lo que les permitió consolidar su poder al desafiar a la autoridad papal. Después también hubo guerras de religión. Ya después de esto también se fomentó lo de la alfabetización y educación, porque como Lutero promovió la traducción de la Biblia, incentivó eso y más personas tuvieron acceso al conocimiento y a las escrituras. Y no solamente eso, sino que también hubo cambios culturales y sociales en donde influyó en el desarrollo de una ética de trabajo protestante. Y ya por último la Contrarreforma, que es el movimiento luterano y la Reforma protestante en general, provocaron esta Contrarreforma, y que fue un esfuerzo de la Iglesia Católica para reformarse internamente y combatir también con esta acción. No voy a hablar mucho de Lutero porque ya tío Jesse lo hizo, pero pues sí, fue alguien muy importante en este movimiento, y yo creo que sobre todo la parte de la alfabetización, que es de lo que más se agarraba la gente ahí para imponer sus propias ideas. Sí, ya me voy. Bueno, pues me tocó el movimiento reformado. Esto yo creo que ya el pastor Jesse y Rebe han hablado algo sobre Calvino. El término calvinismo, ahorita en esta época lo toman como, digamos, yo soy calvinista, ¿verdad? En alguna parte de la historia de él, dice que él no le hubiera gustado que le denominaran a una iglesia calvinista, porque él no fue quien empezó, o no fue por parte de él, sino que fue por parte de Dios. O sea, dice alguien que se convirtió al cristianismo, se llama John Hawkes, algo así. Dice, yo no me bauticé en el nombre de Calvino. Dice, yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ese es algo que son 3 puntos, como el calvinismo, ahorita como propia teología de Juan Calvino, ¿verdad? El punto número 2, el calvinismo como la teología de los seguidores de Juan Calvino. El punto número 3, el calvinismo como la teología reformada. Y pienso que estos 3 puntos los voy a explicar un poquito aquí en lo que investigué. Entonces, en una de estas, de lo que de la reforma, de lo que estaba en contra, fue la predestinación, la cena del Señor y la soberanía de Dios. Esos 3 puntos bien importantes.
Ah, la cena del Señor y la soberanía de Dios fueron algo que Juan Calvino estaba en contra de la iglesia, en el cual expresa generalmente sus escritos Juan Calvino, los escritos teológicos. Sin embargo, el pensamiento individual de Calvino no fue del todo original, ya que dependió de los padres de la iglesia, de los teólogos medievales, de los teólogos reformados y, por supuesto, los actores canónicos de las Sagradas Escrituras, las cuales citaba constantemente en sus escritos. O sea que él no era de sus pensamientos de él, sino que él venía tomando cosas de que alguien ya había hecho, y principalmente los actores canónicos de la iglesia, que ya sabemos quiénes son. Eh, entonces, también tuvo sus propios comentarios, así como de otros teólogos en la época, así como añadir énfasis y matices en sus escritos, en diversos asuntos y sus temas teológicos trataba, pero no era la originalidad de él. No era suficiente como para llamarle calvinismo al pensamiento de Calvino, como si fuera un pensamiento de Calvino, como no dándole como dijera, a su trabajo que él estaba haciendo, a toda su investigación que él estaba haciendo. No era originalmente de él. Pero así como también hablando de los pensamientos de que era, ¿por qué llamarse ahorita en estos tiempos calvinista o seguidores de Calvino? En ese tiempo hablaban del agustinismo y el tomicismo en referencia al pensamiento, que si ellos eran más originales en lo que sí escribían. Tomás Aquino también fue uno de los que escribió, y si él dependía más de sus pensamientos, o sea, de lo que él no se basaba tanto en los escritos o de alguien que ya había empezado la reforma. Por ejemplo, la doctrina de la predestinación de Juan Calvino es muy poca original en cuanto a su contenido, ya que es más bien una fusión de la doctrina de Martin Bucero, Pierre Viret y Wolfgang Musculus y Pedro Martín en 1499 al 1562. De ahí tomó Juan Calvino todo esto para lo que estaba escribiendo acerca de la predestinación. Ciertamente Juan Calvino formuló esta doctrina de manera original, pero esencia seguía siendo la misma doctrina que había sido enseñada por otros antes que él. Asimismo, la doctrina de la cena del Señor fue tomada pues por Bucero, Philip Melanchthon, son nombres que no muy puedo pronunciar, a la cual añadió elementos distintivos, pero no le fue suficiente para llamarle la doctrina de Calvino. O sea que no está correcto que una iglesia diga soy calvinista, entonces, porque él realmente a estas personas les hace falta estudiar, como dijo el pastor, la historia de todos estos hombres que pudieron lograr todo esto, de separarse de la iglesia católica. Y por si fuera poco, Ulrico Zwinglio y Martín Lutero habían discutido sobre la cena del Señor en coloquio Malburgo, y otros reformadores contemporáneos como Birmigli, y habían establecido definitivamente la postura reformada en la cena del Señor. Y hay mucha controversia hoy en la actualidad con decir que muchas iglesias suelen llamarse, como les acabo de decir, calvinistas y no la doctrina reformada. Porque realmente dijo un evangelista, por lo que les dije al principio, Daniel Toussaint, en 1541, dice, nosotros no fuimos bautizados por Juan Calvino, o sea, el nombre de Calvino, sino que nos bautizamos en el nombre de Cristo. No fuimos bautizados pues, por el nombre de él. Entonces, ciertamente a partir del siglo XVIII hasta nuestros días, muchos teólogos comenzaron a llamarse calvinistas. Por hecho, a lo mejor lo han hecho inconscientemente o en contra del mismo Juan Calvino, quien estamos seguros que él nunca hubiese aceptado que otros se llamaran con su mismo nombre, o sea, calvinistas. Dice, también algo muy importante que encontré es que ahorita mencionamos el tulip, pero dice,
En este origen de este conglomerado no es el uso se usó antes del siglo XVIII. Por supuesto que podría decirse que de esta manera Juan Calvino enseñó esas doctrinas, pero él no lo especificó como tulip. Entonces esto hace que le reste, dice, eso le reduce o le simplifica su propia doctrina que él enseñó, que porque al asociarlo directamente con los escritos de Calvino, puede ser como términos anacrónicos, que quiere decir que no estuvieron en su época, o sea, que como diciendo que está mintiendo, pero el ponerle siglas a algo de las doctrinas que él enseñó como el tulip, le resta, le simplifica sus escritos, o sea, dice hasta se siente extraño que no se trataba de la época en que él los escribió. Muchos hablan del calvinismo como sinónimo de tradición reformada, la cual no hace justicia a una tradición tan amplia y diversa como esta, la cual va más allá del mismo Juan Calvino, porque esta tradición fue iniciada y desarrollada por muchos teólogos eclesiásticos, en la cual se encontraba Juan Calvino, pero en ningún modo él tuvo una especie de que diciendo yo soy el primato, yo soy el mero bueno, o sea, no tuvo esa intención, sino que él tomó cosas que ya habían hecho. Asimismo, la tradición reformada estableció su doctrina no a través de sus escritos de Calvino, sino a través de diversos escritos confesionales redactados por diferentes teólogos, asambleas eclesiásticas basadas en las Sagradas Escrituras, tales como la Confesión Tetrapolitana, la Segunda Confesión de Basilea, la Segunda Confesión Helvética, la Confesión de Francia, la Confesión de Escocia, los 39 artículos de Inglaterra, la Confesión belga y la Confesión de Bohemia. Todo esto tomó Calvino para poder hacer la institución reformada, y muchos presentan la tradición reformada como basada en un solo teólogo, cuando ella fue basada principalmente en las Sagradas Escrituras y secundariamente en los padres de la Iglesia y los doctores medievales, de acuerdo con su interpretación general a los reformadores. Esta explicación a la Iglesia reformada actual tenga una mayor influencia en el cristianismo latinoamericano y moderno, y que no sea visto como reforma de un solo teólogo, Juan Calvino. Y aquí tengo todo lo que es cuándo vivió, dónde murió, pero eso ya creo que ya lo dieron. Algo que también lo que estaba ahí, aparte de lo que es la soberanía de Dios y la predestinación y la cena del Señor, dice, el bautismo para ellos era una remisión de sus pecados, y la Santa Cena creían que la presencia de Cristo en la Eucaristía era como una señal, pero no en sentido físico, sino que en sentido espiritual. O sea que eso es lo que instituyó Juan Calvino, o sea que la cena del Señor no es que te estabas tomando y comiendo el cuerpo de Cristo, sino que era un sentido espiritual. Otra cosa que también Calvino hizo en esta reforma, también decía que el Nuevo Testamento enseñaba 4 ministerios: pastores, doctores, ancianos y diáconos. Y cuando porque Juan Calvino su iglesia la instituyó en Ginebra. Y cuando él mandó a uno que se llamaba John Knox a Ginebra, y vio la iglesia y dijo, esta iglesia es la más perfecta que ha existido desde el tiempo de los apóstoles. O sea que eso fue lo que o sea, él fue mandado porque hubo un tiempo que Juan Calvino estuvo en Ginebra y se regresó a Francia, y ahí fue cuando se empezó a extender los escritos de Juan Calvino, y cuál era el mensaje que él quería explicar. Se extendió a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia en el tiempo, pero después regresa
regresa de Francia, regresa a Ginebra, y ahí es cuando él muere a los 54 años. Nació en 1509 y murió en 1564. Este es lo que pude investigar y ojalá y nos sirva para más adelante. Ya sabemos de lo que cuando vaya a hablar el pastor, sepamos de que no hay otra cosa más hermosa que saber exactamente lo que Dios nos quiso decir en sus sagradas escrituras. ¿Es todo? Con ustedes sigue el hermano Arnoldo. Buenos días. Sí tengo muchito, pero me voy a apurar porque escucho que le están tronando las tripas. Los anabautistas se originaron en el 1519 bajo las enseñanzas de Ulrico Zwinglio en Zúrich, Suiza. Entre los seguidores de Zwinglio se encontraban 4 hombres: Conrad Gables, Felix Manz, George Balrock y no sé cómo pronunciar este otro nombre. Estos hombres, tras estudiar la Biblia personalmente, concluyeron que la reforma de Zwinglio no era suficiente radical siendo latín a la raíz. Desafiaron el bautismo infantil y exigieron la separación de la iglesia del Estado. Estos hombres creen en el bautismo del creyente y no en el bautismo infantil. Los anabautistas formaron parte de la iglesia reformada bajo el liderazgo de Zwinglio hasta el 17 de enero del 1525, cuando el ayuntamiento de Zúrich les ordenó bautizar a sus hijos. Como no creían en el bautismo de los niños, pues no bautizaron a sus hijos y les ordenaron el Estado. Estos hombres se negaron a obedecer y decidieron separarse de la iglesia reformada. Estos hombres, ya 16, fueron expulsados de Zúrich, pero no por no obedecer la orden del gobierno. Entre el 1525 y 1530, este movimiento comenzó a extenderse por Europa, principalmente a otros territorios suizos y alemanes. Debido a sus creencias y a su negativo a someterse a la iglesia establecida, los anabautistas comenzaron a ser perseguidos. Los anabautistas fueron perseguidos por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica Romana, al ejecutar a anabautistas y a todos los demás disidentes, los quemaban en la hoguera. Los protestantes hicieran como los ejecutaban a los anabautistas. Como ellos creían en un segundo bautismo, les daban un tercer bautismo. Eso era que les maraban los brazos y las piernas y los echaban en el agua para ahogarlos. Sí. Uh-huh. En el sur de lo que hoy es Alemania, el Estado los consideraba una amenaza tal que contrataron a aproximadamente 1,000 hombres para cazarlos y matarlos. Se estimaba que entre 4,000 a 5,000 anabautistas, e incluso hasta 10,000, fueron martirizados por su fe en el siglo XVI. Hay una historia interesante de esto, pues bonita, pues interesante. Un anabautista hondalense llamado Dirk Williams, no sé si lo han comentado aquí, no sé si me recuerdo, pastor, mencionando esto, estaba en prisión en una torre y lo que hizo una soga con sábanas y se pudo escapar. Y estaba allí no sé cuánto tiempo, semanas o meses, que apenas le daban de comer, que estaba ya bien flaquito y estaba corriendo y era el invierno. Y uno de los guardias de la prisión lo vio escapando y lo empezó a seguir. Y el anabautista empezó a correr sobre hielo, sobre un lago congelado. Y el otro lo estaba siguiendo, pero pero el guardia, como él pues no lo tenían ahí sin comer, se cayó por el hielo. Y lo que hizo el anabautista, viendo eso, regresó y lo sacó. Pero sacarlo, el guardia lo agarró, lo llevaron a la cárcel y lo mataron. Miren eso, hermanos. Sí. Los anabautistas finalmente se trasladaron a los Países Bajos, donde el movimiento creció, y el 10% de los holandeses se convirtieron en anabautismo.
Los anabautistas también se trasladaron a Bohemia, Moravia, llegando hasta Ucrania, debido a la intensa persecución. En Bohemia y Moravia encontraron tolerancia, pues ahí fue donde John Huss, el pre-reformador, había reformado la iglesia hace 100 años. La persecución más o menos le siguió hasta el siglo XVII. Sí, el siglo XVII. Del anabautismo se derivó 3 grupos prominentes, de los cuales son ahora más conocidos los Amish y los menonitas. Estos movimientos reciben su nombre de sus fundadores, Simon Menno y Jacob Amann. Entre estos 3 movimientos fueron uno solo, pero se dividieron en el 1693. Creencias. En la actualidad, los Amish se encuentran únicamente en los Estados Unidos y en Canadá. Los menonitas se han extendido en Estados Unidos, Argentina, Belice, México, Perú, Uruguay, Paraguay y Colombia, con unas comunidades aún en los Países Bajos, donde vivió su fundador. El nombre anabautista fue un título general. Anabautista significa, es griego, ana significa segundo y bautista, pues bautismo. Todos creían en el bautismo del creyente, pero no fueron creencias uniformes en otras doctrinas. Por ejemplo, pacifista. Unos sí eran pacifistas, pero otros sí estaban por la violencia, sí llegaron a matar gente. O sea que no todos los anabautistas eran igual. Y sacralismo, que es la creencia que la autoridad religiosa y política deben que sean una, pues, que el Estado la iglesia es el Estado y el Estado es la iglesia. Unos sí creían en eso, otros no. Y también unos eran trinitarios y otros unicitarios. Grupos que tenían teología sacramental y otros que estaban contra la teología de los sacramentos. O sea, la Santa Cena, el bautismo y todo. Pues no el bautismo, porque son anabautistas, pues, pero en el 1527 el anabautismo más ortodoxo, otros que salieron, grupos que salieron, pero más ortodoxos hicieron una confesión de fe. En esa confesión de fe, bautismo, declaraban que creían en el bautismo del creyente, la separación entre la iglesia y el mundo. El cristianismo no debe participar en el gobierno ni en el ejército, y que rechazan por completo los juramentos y la violencia. Disciplina eclesiástica y con la excomunión de la persona por pecados sin arrepentimiento. La cena del Señor es solo para creyentes bautizados y es solo un memorial. No violencia, pacifismo y con total no resistencia. Hay otra cosa que salió de eso. Los no ortodoxos, los que sí tenían bien mala doctrina. Algo que ocurrió en el 1534, conocido como la rebelión de Münster en Alemania. Lo que ocurrió, la ciudad de Münster se convirtió mayormente a anabautistas. Un obispo católico estaba encargado de Münster, se llamaba el obispo von Boldeck. Con la mayoría ya siendo anabautistas, le dijeron al obispo que se convierte, huye o lo matarían. Después de huir el obispo para juntar un ejército, un panadero llamado Juan Matís, un panadero, o sea que no sabía mucho de la Biblia, sí la leía, pues, pero pues no la había estudiado como Martín Lutero, así pues, un panadero llamado John Matís, siendo un orador carismático, se hizo líder de Münster. Este panadero afirmaba recibir visiones y declaró que Münster era el nuevo Jerusalén y que iba a ser Münster que iba a ser la luz del mundo. En una visión que tuvo, fue instruido a ir con sus 12 discípulos a pelear contra el ejército del obispo, 13 contra miles, según en la visión que iba a ganar con nomás 13. Pues no tuvo éxito, obvio. Y pues pasó que cuando ya con su muerte, tengo entendido que lo que hicieron para hacer un ejemplo de él, el ejército
le cortó la cabeza y lo puso en un palo ahí para que lo vean los del pueblo, pues para ser un ejemplo de él. Un discípulo de Juan Matiz llamado Juan de Leiden tomó su lugar. Juan se declaró rey y ordenó que cada mujer soltera tenía que casarse. Hizo por la poligamia obligatorio y pues tomó 16 esposas él. Reinó por aproximadamente un año, al fin cual el ejército católico del obispo tomó de vuelta la ciudad. Jan van Leyden y otros líderes anabautistas fueron ejecutados en la plaza del mercado tras el asedio. Lo que pasó también después de eso, que para hacer un ejemplo de ellos, en la iglesia de ahí, en el templo que tienen ahí, pusieron 3 jaulas y ahí pusieron sus cuerpos para mostrarlos, pues que no hagan eso. Pero sí es algo interesante, los de anabautistas. De cierta manera, los más ortodoxos son, escuché un maestro de eso, de decir que son los hijastros de la reforma. O sea que salieron de la reforma, tienen ciertas creencias de la reforma, pero nosotros entendemos que el hombre no es perfecto, que el hombre falla, que el mismo Lutero al principio sí los apoyaba, pero ya al fin los estaba contra ellos, que hasta decía que los maten. Y pues sabemos que los hombres no son perfectos. Sí, pues salimos de esos hombres, de Martín Lutero, de Juan Calvino, de ellos, pero sabemos que no eran perfectos. Y igual, por eso los bautistas reformados hicieron su confesión de fe porque pensaban que eran los mismos, porque estaban bautizando ya de adultos. Pensaban que era el mismo movimiento, pero hicieron su confesión de fe por esa razón, para que no los piensen que son esos. Amén. Gracias. Ok, a mí me tocó hablar de los anglicanos. La verdad que a veces es difícil entender la historia. Yo creo que a mucha gente en la escuela no les gusta la historia y dicen, ¿y eso para qué? Pues sí lo necesitamos. Es bien importante conocer esto porque es parte de nuestra historia. Así como nos gusta saber de nuestra familia y quiénes fueron nuestros abuelos, bisabuelos, es muy importante saber esto porque de aquí venimos nosotros. Entonces, aunque mucha gente en las iglesias no lo hacen, porque más es la emoción y los milagros y eso, yo creo que esto es muy importante para que sepamos y podamos explicarle a la gente por qué ahora somos reformados, ¿no? Como resumen, la Reforma Protestante incorporó cambios doctrinales como la sola escritura, la confianza completa en la Biblia como única fuente de fe. O sea, en pocas palabras les quiero decir qué es lo que es la Reforma, ¿sí? Lutero se fue en contra de todos los católicos por todo lo que ya explicaron anteriormente. Entonces, la Reforma Protestante incorporó estos cambios, la sola escritura. Para ellos y para nosotros, la escritura es nuestra máxima autoridad, como en lo que nosotros nos basamos y en lo que creemos, ¿sí? Porque creemos que es la palabra de Dios. Y la sola fide, que la fe es solo en Jesucristo y no en buenas obras. Es la única manera de obtener el perdón de Dios, ¿sí? En pocas palabras, eso es lo que hizo la Reforma. Fue un movimiento religioso, político, intelectual y cultural del siglo XVI que dividió la Iglesia Católica en Europa, estableciendo las bases de la Europa moderna. O sea, no solamente fue algo religioso. Este movimiento que ellos hicieron afectó en todas las áreas de todo el religioso, cultural, político, ¿sí? En general, o sea, fue algo bien fuerte, ¿sí? Este movimiento empezó con la crítica de Martín Lutero a la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias, y se extendió rápidamente a otros países europeos, dando origen a otras ramas protestantes. Los 4 movimientos post-reforma protestantes, también conocidos como las principales tradiciones protestantes, son los que acabamos de ver: luterano, calvinista, anabaptista y anglicano, que es el que voy a hablar yo.
Tenían diferentes enfoques teológicos y prácticos. Los luteranos surgió de las enseñanzas de Martín Lutero y se centró en la importancia de la fe individual y la Biblia como fuente principal de autoridad. Los calvinistas, liderados por Juan Calvino, enfatizan la predestinación y la soberanía de Dios. Los anabaptistas se caracterizó por su énfasis en el bautismo de adultos y la separación de la Iglesia del Estado. Y los anglicanos, que es de quien yo voy a hablar, se desarrolló en Inglaterra y mantuvo una postura más intermedia entre el catolicismo y el protestantismo, conservando algunos ritos y tradiciones católicas. Ok, está súper interesante. Todo comenzó en el siglo XVI durante la Reforma. Enrique VIII, como parte de la Iglesia Católica y fiel devoto, estaba casado con Catalina de Aragón. El rey Enrique estaba casado con esta mujer y él era súper católico, pero súper. Él iba hasta 5 veces a misa cada día. Sabía todo, hacía todo, creía fielmente en el catolicismo. De hecho, al grado de ser galardonado como defensor de la fe. O sea, él peleaba por la fe católica romana, ¿sí? Por el Papa León X, él lo llamó así. Conoce en este transcurso a la bella Ana Bolena. Ana Bolena era dama de honor de la reina Catalina, o sea, era como su mano derecha de la esposa del rey. Su dama de compañía, su todo, ¿no? Pero era muy bonita, o sea, tenía muchos encantos. Estudió en Francia, era muy inteligente y pues al rey le gustó. Ajá. Entonces el rey se enamora de Ana y él quiere divorciarse de Catalina, ¿sí? Porque además Catalina no le había podido dar hijos. Ajá. Entonces el rey se quiere divorciar y va y le pide al Papa que le dé una carta de divorcio. Pero como esto no está permitido, porque obviamente son católicos y no te puedes divorciar, entonces el Papa pues le dice que no es posible. Entonces él se enoja y él empieza a pelear sus derechos y como es rey y como dice, bueno, soy católico, todo lo que quieran, pero yo quiero estar con ella, ya no quiero estar con esta otra. Solo que se le hace más fácil es separarse de la Iglesia Católica. Y dice, voy a hacer un movimiento. Él es de Inglaterra, entonces él hace un movimiento y se separa de la Iglesia Católica y entonces decide que ya no es el Papa el que tiene mayor autoridad sobre Inglaterra, sino él. Ajá. Se separa de ellos. El rey crea el Acta de Supremacía en 1534, la cual le concede tener todo el poder supremo, separándose de la Iglesia y creando así su propia religión. Él crea su propia religión con esta Acta Suprema. Los anglicanos tienen muchas ideas en común con los luteranos, ya que es Lutero quien creó la Reforma, aunque la Iglesia anglicana, por su ferviente fe y principios de Enrique, católicos, creó un equilibrio entre la tradición y la Reforma. Enrique está muy de acuerdo en lo que Lutero decía, pero a la vez, como él es muy católico, lo que él trata de hacer es un equilibrio entre el protestantismo y la Iglesia Católica, ¿sí? Él trata de que haya como una infusión de las dos. De hecho, muchos piensan que Enrique no tanto creó este movimiento por convicción o por estar realmente en contra de la Iglesia Católica, sino que lo creó por su conveniencia, porque él quería divorciarse. Entonces, eso fue lo que a él realmente lo movió para crear este movimiento, ¿sí? Los representantes son Enrique VIII, que es el fundador, Thomas Cromwell, ministro y secretario de Enrique, Thomas Cranmer, sacerdote y arzobispo de Canterbury, e Isabel I, que rompió relaciones con la Iglesia, ¿sí? Las características del anglicanismo. Es anglicanismo porque viene de la palabra anglicano, que es de Inglaterra, ¿sí? Sus características es un enfoque intermedio, busca un camino intermedio entre los católicos romanos y los protestantes reformados. Continuidad con la tradición. A pesar de la separación de Roma, se mantiene en una continuidad con la Iglesia medieval.
Doctrina y práctica. Se diferencia de las demás por su enfoque en la tradición apostólica, o sea, creen en los apóstoles y en lo que ellos dijeron. Los sacramentos y el episcopado. El episcopado, es decir, se maneja por obispos, ¿sí? Y los sacramentos para ellos son el bautismo y la Eucaristía, que es la Santa Cena. Tienen el libro de oración común, que contiene los servicios litúrgicos y oraciones. Es un elemento central de la tradición anglicana. Ellos se basan mucho en este libro, ¿sí? Para todo lo que hacen. La comunión anglicana. Agrupa todas las iglesias anglicanas de todo el mundo formando una comunidad de iglesias. O sea, actualmente la comunidad anglicana existe y son todas las iglesias anglicanas que pertenecen en todo el mundo a esta comunidad, ¿sí? El enfoque en la misión. Las iglesias anglicanas tienen un fuerte compromiso con la misión y el evangelismo. El ecumenismo. Ellos buscan el diálogo y la unidad con otras comunidades cristianas. No existe el celibato, es decir, se pueden casar. Su base son 39 artículos, el libro de la oración común, la Biblia, pero ellos consideran que se puede malinterpretar la Biblia, o sea, ellos como que tienen mucho cuidado, como decía Arnoldo, como humanos, siempre cada quien puede interpretar como quiere. Entonces, por eso ellos tienen no solo la Biblia, aunque para ellos la Biblia es la más importante, pero también tienen sus 39 artículos y el libro de la oración común. El bautismo y la Eucaristía como remembranza, o sea, para ellos la Eucaristía no es el cuerpo y la sangre de Cristo como tal, sino solamente para recordar y lo que Jesús dijo, ¿no? No adoran santos, el rey gobierna la iglesia, se cambió el idioma de latín a inglés, se promueve el uso de la Biblia y bajo el gobierno de Jacob I nace la Biblia en inglés, la King James. ¿En qué creen? En la tradición, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, verdades de la Reforma. En resumen, es una tradición que se identifica con la Iglesia de Inglaterra y su legado, buscando un equilibrio entre la tradición y la reforma. Es una de las comuniones cristianas más numerosas del mundo, con aproximadamente 98 millones de miembros. Se considera parte plena de la Iglesia cristiana, una, santa, católica y apostólica, considerándose católica y reformada. Un dato que les quiero contar. Un dato que me llamó mucho mi atención. Fíjense que hablando de que se divorció, él se casa con Ana, ¿verdad? Y entonces la hija de Catalina, Mary, no sé si alguna vez han escuchado de María la Sanguinaria. María la Sanguinaria fue hija de él y fue también hija de Catalina, a la que dejó. Entonces, o sea, sí tuvo una hija, no hombres, no varones. Entonces eso a él le preocupaba porque él quería hombres, pues, para seguir el legado. Pero en este caso tuvo a María, y María, cuando él muere, viene otro rey, Eduardo, y la María no está a favor de los protestantes. Entonces María va en contra de los protestantes y mató hasta 300 personas protestantes que estaban a favor, pues peleando por el protestantismo, por eso se le llama María la Sanguinaria. Y es lo que actualmente muchos toman como el Bloody Mary. En honor a ella se creó esa bebida. Y ya después de ella viene Isabel I, ¿sí? Isabel I es la hija de Ana. Y ella, cuando ella sube al poder, ella sí retoma lo que es el protestantismo, está en contra de los líderes católicos y de todo lo que se estaba haciendo. Ella creyó más en lo que su papá había creído y apoyó completamente lo que es el protestantismo. Por eso Isabel I es una de las fundadoras también, o de las que apoyaron el movimiento anglicano. Thank you. Bien. Ok, hermanos, espero hayan disfrutado y aprendido de cada uno de estos movimientos. Esto es lo que nos va a ayudar a entonces decir, bueno, ¿y quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Somos reformados? ¿Somos luteranos? ¿Somos anabaptistas?
o somos anglicanos. De ahí se nos va a abrir y ya dado eso, les presentamos el nuevo logo para poder votar por él. Vamos a tomar un descanso.